Seguramente notaste que hay un sector político que surgió en los últimos años de forma aparentemente espontánea, pero sus discursos se repiten de forma casi idéntica en todo el mundo. The mother is a woman, the father is a man, and leave our kids alone. A la familia natural, no a los lobby LGBT. Sin que un delincuente, sea español o extranjero, mayoritariamente suele ser extranjero, le tire del bolso. El zurdo de mierda que sos, a un liberal no le podés ni ilustrar los zapatos, sorete. Y parece que lo único que los une es el odio. ¡Para defender la patria! ¡Que queremos libertad, papito! En Buenos Aires un hombre armado ha intentado atacar a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal? Esto es Pero Entonces. Es fundamental que te suscribas al canal si todavía no lo hiciste, ¿eh? Hoy vamos a hablar del odio que utiliza un sector que podemos identificar como conservador o de extrema derecha. Y esto no significa que sean los únicos que utilicen el odio, ni que sean los únicos responsables de la polarización. Pero sí parece que este sector puntual usa siempre la misma fórmula de odio, casi como si estuviese planificada. Y acá es donde te planto el misterio para que veas el video. En 2016, Trump tuvo la viveza de identificar algo en la sociedad estadounidense que los demás, ni siquiera dentro del Partido Republicano, parecían estar registrando. Hillary Clinton encaró aquella campaña haciendo énfasis en un inminente cambio en la forma de producir, liderado por la industria tecnológica, la lucha contra el cambio climático y reivindicaciones históricas de minorías postergadas, como la población negra y el colectivo de mujeres, que entendían que ya venía haciéndose la hora de romper la racha de 44 presidentes varones. Pero Trump vio un Estados Unidos profundo que no se sentía invitado a la fiesta. Familias blancas tradicionales y religiosas que viven fuera de las grandes ciudades cosmopolitas, lejos de los flat white y con una vida simplemente white. Familias lideradas de forma patriarcal por varones blancos que se sentían entendiblemente frustrados por un cambio económico que amenazaba con destruir sus puestos de trabajo manuales y transformarlos en obsoletos. Y ese cambio económico además venía a la par de un cambio social y cultural y el feminismo que amenazaba su idea de familia y sociedad. Así que Trump entendió la necesidad de un héroe conservador que combata la violencia que los progres enmascaraban bajo la corrección política. Se necesitaba alguien que les escupa el flat white y les recuerde que Estados Unidos siempre fue de un solo color, un naranja tipo queso cheddar. ¡Hostia, qué puto hambre me acaba de entrar, hijo de puta! Y obviamente los demócratas también retroalimentaron la confrontación, pero Trump fue un paso más allá de la discusión democrática. Planteó que la pelea era con una supuesta élite corrupta enquistada en Washington, que estaba complotando para hacer todos estos cambios contra la voluntad de las grandes mayorías. Y claro, ¿a quién no le dan ganas de sumarse una buena masa de gente iracunda? ¿Quién es? Una turba iracunda, señora. ¿Quiere salir un ratillo mientras destruimos su casa? We are going to Washington, D.C., and we are going to drain the swamp. Y de la conspiración también participaban la industria de Hollywood y los referentes de Silicon Valley. And they call themselves elite. Un elemento fundamental del modelo Trump son las teorías conspirativas, y él agitó muchas, pero la central es que hay un grupo de multimillonarios asociados en todo el mundo que quieren instalar un nuevo orden mundial. Seguramente te cruzaste con la teoría porque es como su hit. Bueno, el referente de esta teoría es el magnate George Soros, que de solo nombrarlo ya sé que hay gente que me está acusando de que Soros me financia en los comentarios. Vas a ver. A ver, George Soros es un magnate húngaro que se hizo rico apostando contra la libra esterlina y provocando la peor devaluación de la historia inglesa. Pero él ganó $1.000 millones en un día, así que un pillo bárbaro este Soros. Y resumió su filosofía con la frase: no importa si tenés razón o no, lo que importa es cuánto ganás cuando tenés razón y cuánto perdés cuando te equivocás. Así que resulta extraño que este sea el líder de una conspiración socialista o de izquierda en el mundo. Soros sí tiene una fundación llamada Open Society que invierte plata en promover causas como vacunas contra el COVID, lucha contra el cambio climático y legalización del aborto. Según una periodista que lo investigó, Emily Tamkin, Soros quiere dejar un mundo más justo porque considera que las reglas que lo hicieron rico a él son injustas. Eso no te quepa la menor duda. Pero por ejemplo en 2020 puso $38 millones para todas sus causas en Latinoamérica, lo que es bastante poco como para cambiar esas reglas o pensar que tiene la influencia que quieren adjudicarle. Y tampoco es que esté
desprendiéndose de su fortuna para vivir como el Pepe Mujica, Más bien está invirtiendo en empresas como Tesla, que se benefician con las políticas económicas que promueve con sus fundaciones. Así que cuando uno ve que, por ejemplo, lo quieren transformar en el responsable de la legalización del aborto, sacándole crédito a las mujeres que lo militan hace años, más bien parecen encontrar un buen chivo expiatorio para culparlo de casi cualquier cosa. Y esta estrategia de desacreditar todo lo que no te guste, argumentando que forma parte de una conspiración mundial, es muy exitosa y sirve para todo, desde las vacunas contra el COVID hasta un beso entre mujeres en la película de Buzz Lightyear. Muy bien, qué coordinación. Así que frente a esas elites, Trump se constituyó como el referente del tipo común, un tipo común con edificios con su nombre estampado, y principalmente desempolvó una herramienta muy eficaz: el odio. I'd like to punch him in the face, I'll tell you. I don't know if I'll do the fighting myself or if other people will, but that was a disgrace. I'll be a little more violent. En 2016, Trump ganó por 21 puntos de diferencia entre la población blanca, por 12 puntos de diferencia entre los hombres y sacó la diferencia más grande en la historia en su favor entre las personas sin estudios universitarios. Así que su estrategia dio en el blanco, en todos los sentidos posibles. Según el FBI, durante su gestión, los crímenes de odio aumentaron un 20% y la cantidad de asesinatos por motivos raciales y étnicos tocó su máximo histórico. No Negroes here. Negroes, ew. Hell. Y es obvio que desde el poder Trump agitó la violencia. Hay cientos de ejemplos, pero un caso paradigmático fue Charlottesville, donde hubo una protesta de grupos de extrema derecha que se manifestaron en contra de la remoción de una estatua de un general de la Confederación, símbolo de la esclavización de personas negras. En la protesta había grupos neonazis y antorchas al estilo Ku Klux Klan, pero Trump se negó a condenarlos hasta que uno de ellos atropelló con el auto y mató a un manifestante en favor de sacar la estatua. Y ahí tampoco los condenó. Para ser justos, unos días después, Trump sí terminó condenando a los supremacistas blancos y se manifestó en contra del racismo, lo que podría haber sido una posibilidad de generar un acuerdo frente a este tema por lo menos. Pero los demócratas no se lo reconocieron. De hecho, Biden, varios años después, dijo que decidió ser candidato a presidente porque Trump nunca había condenado la violencia en Charlottesville. Y así es como aumenta la polarización. Y ya termino con esto, pero acordate del asalto al Capitolio, llevado adelante por gente que creía en teorías conspirativas agitadas por el aparato trumpista, más grupos de choque de extrema derecha. En medio del ataque al Capitolio, Trump se dirigió a ellos para decirles que eran unas personas hermosas. We're very fine people on both sides. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. Este odio conservador se organizó en contra de una supuesta conspiración de izquierda o socialista mundial y obviamente como el formato fue tan exitoso quisieron exportarlo y ya vamos a llegar a eso, pero antes te quiero hablar un segundo de esto, de Pero Entonces. Si podés, ingresá en peroentonces.com.ar y ahí podés hacer aportes de una vez o suscribirte mensualmente. ¿Por qué? Porque este proyecto no recibe plata de nadie, ni de gobiernos ni de empresas y te necesita para financiarse. Además, apoyás el periodismo independiente y contenidos que no ves en otro lugar. Además, es un equipo que está creciendo. Ahora este video lo está editando Dan Caracuel y el archivo lo está haciendo Pilar Camacho. Además, recibís contenido exclusivo. Y de hecho, si ya te suscribiste y ahora no recibís un newsletter con un link para ver un video exclusivo que grabé sobre este tema, nos escribís en peroentoncesoficial@gmail. Así que eso. Peroentonces.com.ar, si podés, posta, te lo agradecemos mucho. Y ahora sí, veamos cómo se exportó el odio, del cual, sin saberlo, fuimos clientes. Esta persona es Steve Bannon, la mente maestra detrás de construir a Trump como referente del tipo común y contra las elites, el verdadero inventor del odio, el dueño de la patente. I think you look for morons who are empty vessels that you could put more ideas in. Bannon fue el jefe de asesores de Trump en la Casa Blanca cuando Trump asumió. Desde su sitio Breitbart News, que él mismo describió como plataforma mediática de la derecha alternativa, trabajó para correr al Partido Republicano hacia el extremo y dio espacio y legitimidad a grupos de activistas de extrema derecha y supremacistas blancos, grupos a los que Donald Trump siempre mantuvo cerca. La estrategia es no avalarlos públicamente, pero sí estimular su crecimiento con guiños públicos y principalmente negándose a condenar su accionar a toda costa. Cualquier similitud con lo que pasa en tu país es pura coincidencia. De hecho, Trump tuvo la oportunidad de condenar a los Proud Boys, un grupo de choque de extrema derecha, en el debate presidencial con Biden, y tampoco en ese contexto proselitista los quiso condenar, más bien lo contrario. I want to see peace. Then do it, sir. Say it. Do it. Say it.
Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name. Give me a White name. Go ahead. supremacists and Who would white you like me to condemn? White supremacists and right Proud militia. Boys. Stand back and stand by. Steve Bannon además fue citado por el Comité del Congreso de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio, porque lo acusan básicamente de haber sido el organizador en las sombras, a través de los Proud Boys y los Oath Keepers, dos grupos que tuvieron efectivamente muchos miembros detenidos por este hecho puntual. Pero Bannon ni siquiera se presentó en el Congreso y por eso fue hallado culpable de desacato y enfrenta cargos penales. Y según una investigación del Washington Post, está hasta las manos porque trabajó activamente para sacar de la cárcel a Enrique Tarrio, que es el líder de los Proud Boys, 2 días antes del asalto al Capitolio. Tarrio estaba en la cárcel por quemar una bandera del movimiento Black Lives Matter, de paso. Steve Bannon se propuso llevar su forma de hacer política a todo el mundo, y no es algo metafórico. De hecho, abrió una escuela en un antiguo monasterio en Italia para futuros líderes europeos. Y lo hizo en Italia porque el Papa, que habla también de la inmigración, es uno de sus grandes enemigos a nivel mundial, pero además porque considera a Italia como el centro de la política europea. Y teniendo en cuenta lo bien que le está yendo a la extrema derecha italiana, un punto tiene. Pero principalmente Bannon cooptó la plataforma política más importante del sector republicano, la CPAC, la Conferencia Política de Acción Conservadora, un Lollapalooza conservador. Se trata de una cumbre anual fundada en 1974 que en los últimos años se transformó en el lugar, the place, la reunión de puesta en común de ideas de los candidatos conservadores y de extrema derecha. Y las ideas que se discuten en ese foro terminan siendo parte de la agenda conservadora en todo el mundo. President Trump really laid this out, as Ryan said, many years ago at CPAC. It's really CPAC that really originally gave him the springboard. It's the first time at Breitbart we started seeing him and saw how people, his speeches resonated with people. Y esta conferencia se exportó a todo el mundo. Acá vemos en su sitio las conferencias con sus distintas locaciones. La de Brasil ya se hizo 3 años. El organizador local es Eduardo Bolsonaro, el hijo de Jair, y el presidente de la CPAC de Estados Unidos viajó para la inauguración de la CPAC Brasil. ¡Qué nivel, eh! Y en la última CPAC de Brasil estuvieron Javier Milei por Argentina y José Antonio Kast por Chile, que junto a Bolsonaro Jr. se sacaron esta simpática foto de recuerdo. Y la cosa no para de crecer porque este año también hicieron la conferencia de CPAC europea en Hungría, donde gobierna el presidente de extremísima derecha Viktor Orbán, y también lo invitaron a la conferencia de Estados Unidos en Texas. Casualmente estos días salió una legislación en Hungría que obliga a las mujeres embarazadas a escuchar el corazón de los fetos antes de abortar, como para dar una idea del tipo de gobierno que usan de modelo. We love Hungary. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! En CPAC también estuvieron Santiago Abascal de Vox España, la sobrina de Marine Le Pen de la extrema derecha francesa, etc. Ladies and gentlemen, thank you for inviting me. This is a great honor for me to stand on this stage today. Entonces, tenemos un evento que se hace a nivel mundial y que unifica a los referentes de este espacio. Y no es cualquier evento, es un evento en donde se ponen en común las ideas y los discursos que después vemos repetidos en todo el mundo. Así que sería bueno saber quién financia todo esto. Porque digamos que si, por ejemplo, financias un encuentro mundial de pizzeros, es porque algo te importa la pizza. Según varias investigaciones como esta de Bloomberg o esta otra de Open Secrets, la CPAC está financiada entre otros por la Asociación Nacional del Rifle, que hace un fuerte lobby para que la población esté armada y rechazan cualquier cambio en la legislación sobre el tema, incluso a pesar de los tiroteos permanentes en escuelas. Y esto también explica un poco por qué los candidatos de este espacio en general están a favor de armar a la población. ¿Qué quiere estar armado que anda armado? Pero además la CPAC aparece financiada, y acá pongamos redoblantes, por The Heritage Foundation, un think tank que hace muy público su apoyo desde su página, como puedes ver acá. Esto es clave porque no se trata de una fundación cualquiera, sino que Heritage es una fundación inmensamente poderosa que está financiada por grandes empresas del sector de hidrocarburos como ExxonMobil. Y según una investigación de Dismog, la persona que más plata puso para bancar a Heritage es heredera de otra fortuna petrolera. Y Greenpeace directamente define a Heritage como el frente negacionista del cambio climático de Koch Industries, que es el segundo conglomerado privado más grande de Estados Unidos después de Cargill, cuya mayor actividad, y qué sorpresa, es la petrolera. Y por si te faltaba algo para vincular a las grandes fortunas del petróleo estadounidense con este movimiento conservador estadounidense, es este tipo que te mostré antes. El director de la CPAC trabajó 10 años para los Koch en Koch Industries.
Resumiendo, este evento conservador que se hace a nivel mundial está entonces financiado por algunas de las grandes empresas y fortunas más importantes del sector petrolero y de energías no renovables. Y esto me llamó mucho la atención porque, como vimos en un video anterior, esta misma fundación, The Heritage Foundation, es la creadora de una fundación que funciona a nivel mundial, que es Atlas Network, que tiene pequeñas fundaciones en todo el mundo que financian convenciones, charlas, presentaciones de libros de este mismo sector. Es básicamente lo mismo. Seguramente si buscas en la página de Atlas Network vas a encontrar una fundación en tu país. Y lo que uno puede pensar después de ver todo esto es que atrás de la lucha contra unas elites, en realidad lo que había eran otras elites. El que escuchó el mensaje es la Fundación Heritage. ¿Por qué? Porque tiene más de medio millón de donantes y miembros en todo Estados Unidos. Entonces tiene sentido que aparezcan movimientos similares en todo el mundo porque, como vimos, tienen todo tipo de vasos comunicantes, además de un sector económico muy importante que los banca porque básicamente necesita actores políticos que los representen. Esto no deslegitima todos sus argumentos, pero ayuda a entender el contexto en el cual aparece este odio usado de forma similar en todo el mundo y que es muy diferente al estilo de confrontación y discursos de odio del gobierno de Maduro en Venezuela, por ejemplo, por nombrar un gobierno de otro signo político. Después aparecen otras preguntas como los nexos de Trump con Putin, que también lidera una potencia exportadora de hidrocarburos, así que en algún sentido tiene algunos intereses comunes con los sectores que apoyan al movimiento conservador estadounidense. De hecho, Viktor Orbán, el presidente húngaro, ídolo de los conservadores estadounidenses, es también un socio estratégico de Putin, quien también tiene vínculos con Matteo Salvini en Italia y Marine Le Pen en Francia, que a su vez son defensores de Putin. No, esto ya es demasiado. Y finalmente lo que todos estos grupos tienen en común a partir de su intolerancia es que ponen en cuestión la democracia como sistema, o por lo menos tensan el concepto. De hecho, el resultado concreto de estos grupos es que resienten la calidad democrática porque por la dinámica de la polarización extrema, la oposición hace todo para bloquear la iniciativa de los gobiernos de turno, y en el caso de Estados Unidos hasta descreen el proceso electoral. Y vas a ver artículos en todo el mundo planteando las dificultades que tiene la democracia para funcionar por el protagonismo de estos nuevos grupos, justamente cuando la confianza en la democracia está en sus mínimos históricos. Y digamos que si no querés que haya regulaciones por el cambio climático, por ejemplo, esta inacción general te beneficia. Esto está muy claramente relacionado con lo económico, donde lo que se ve es una pelea entre una industria pesada que se resiste a perder poder y un sector tecnológico que avanza de forma acelerada. Y la pelea se da en un marco muy particular, con sociedades altamente polarizadas y con una desigualdad extrema en donde, por ejemplo, el 1% de las personas en Estados Unidos tiene el 32% de la riqueza. En este contexto, tiene sentido que algunos aprovechen para volver a poner al odio de moda. Bueno, puse flores para intentar bajar un poco el tono. En este video quisimos mostrar que esta política del odio y de la intolerancia no es ninguna casualidad y que aparece en distintas partes del mundo de forma muy similar porque surge de un lugar muy específico y representa intereses muy particulares. Y nosotros desde acá no podemos dar una solución, pero sí podemos decir que para que el odio fluya libremente tiene que haber una sociedad altamente polarizada y todos formamos parte de esa polarización. Pero principalmente tiene que haber una frustración económica muy grande, una frustración como la que hay, que ya se torna desesperante. Es importante entender el contexto amplio en el que se da este odio para que primero no nos sorprenda y después podamos encontrar alguna respuesta, porque si no, va a seguir creciendo. Se llama Alfredo Olmedo. Siempre se viste de color amarillo, es diputado nacional por el partido Salta Somos Todos y es el mejor imitador de Donald Trump en la Argentina. They're great. They don't have my talent, my money, or especially my good looks. But you know what? They're not bad. Y llegamos al final de otro, pero entonces antes de irte ponele me gusta al video y comentalo. Si no sabes qué comentar, un cabezazo al teclado. Este video estuvo editado por la gran Dan Caracuel. El trabajo de archivo fue de Pilar Camacho. Esto es importante, si te suscribiste a peroentonces.com.ar y no recibís un newsletter con un link para visualizar un video que hice exclusivo para suscriptores sobre este tema, nos escribís a peroentoncesoficial@gmail.com. Y si todavía no te suscribiste a peroentonces.com.ar, estaría buenísimo que lo hagas para sostener este proyecto que está queriendo tener continuidad, ampliando su equipo, como podés ver, y todo eso. No recibe plata de nadie, salvo de vos. Así que bueno, gracias. Nos vemos la próxima, esperemos que no explote todo. El otro día alguien en los comentarios me decía, Nico, ojalá que explote todo. Bueno, que pase algo. Y hasta el próximo video.